Eso lo odiaba, me ponía muy nerviosa. Es que me parece que desmoraliza mucho a los estudiantes. Hola chicos, bienvenidos una semana más. Feliz domingo, gracias por estar aquí conmigo aprendiendo un poquito más sobre español, intermedio avanzado y cosas relacionadas, como en el vídeo de hoy, que vamos a hablar del examen DELE. Es posible que te encuentres en alguno de estos casos. Puede que no tengas ni idea de lo que es el DELE o de qué significa ese acrónimo. Es posible que lo hayas oído, ya hayas oído hablar de él y sepas que es un examen, pero no tienes muy claro para qué sirve, o puede ser que ya te estés planteando seriamente presentarte al examen DELE en alguno de sus niveles. En ese caso, este vídeo es para ti, porque en este vídeo de lo que os voy a hablar, aparte de explicaros un poco qué es de los pros y los contras. ¿Debes hacer un examen DELE o no? No es para ti. Vamos a intentar aclararlo juntos, pero sobre todo debes tener en cuenta que esto es mi opinión personal y puede que te encuentres con otros profesores que tengan una opinión distinta. Y eso está bien. Primero de todo, el acrónimo DELE significa Diploma o Diplomas de Español como Lengua Extranjera. Son unos exámenes oficiales de nivel que sirven obviamente para acreditar que tienes un nivel o que estás en un nivel de español, ya sea A1, A2, B1, B2, C1, C2, ya que se rige por el marco común europeo de las lenguas y tienen estos 6 niveles normalmente, aunque a veces hay varios subniveles como B2.1, B2.2, etc. Y los organiza el Instituto Cervantes. Se hacen por todo el mundo, es muy probable que cerca de ti encuentres algún lugar en el que haya exámenes oficiales del DELE. Obviamente, yo como española nativa nunca he hecho un examen de nivel oficial DELE ni de ningún otro tipo, pero sí los he hecho de inglés, en concreto de nivel B2, de nivel C1 y de nivel C2. Y la verdad es que el funcionamiento es muy parecido, por eso os puedo hablar con conocimiento de causa, a pesar de que nunca me he presentado a un examen DELE. Primero te voy a hablar de los contras y luego te hablaré de los pros. Voy a hablarte primero de los contras porque en realidad yo estoy un poco en contra, valga la redundancia, de estos exámenes. Sé que es muy difícil evaluar los niveles y en realidad cuando lo pienso digo, bueno, ¿y qué otro modo habría? No soy yo una experta en este tema, pero lo que no me gusta de estos exámenes es que no sé si se evalúan las habilidades en español o la capacidad para hacer un examen en español, en inglés o en el idioma que sea. ¿Y por qué digo esto? Pues porque siempre les digo a mis estudiantes lo mismo. Mi madre sabe hablar perfectamente español. Sin embargo, mi madre nunca aprobaría el examen C1 o C2 del DELE, porque los exámenes oficiales en estos niveles tienen vocabulario muy técnico. No solamente es el conocimiento de la gramática o del vocabulario, sino que es la comprensión lectora de textos complicados, escribir composiciones, redacciones con unas estructuras muy concretas y también bastante complicadas que mi madre jamás podría escribir porque mi madre no ha tenido una formación de cómo debe escribir una redacción de pros y contras o una carta de queja formal a alguien o no sabe escribir este tipo de cartas. Entonces, en realidad, gran parte de la preparación al DELE es prepararse para aprobar ese tipo concreto de examen. Tienes que saber cómo realizar unas tareas específicas que no son representativas de la vida real. Se parece mucho, en mi opinión, a lo que ocurre con el carnet de conducir o con las oposiciones de secundaria o de primaria para ser profesor en España. Es decir, tú aprendes a conducir con unas condiciones muy concretas, pero todo el mundo sabe que después del examen, la persona va a empezar a conducir de una manera totalmente, bueno, no totalmente diferente, eso sería demasiado, pero un poquito diferente. Y en el caso de las oposiciones a profesor de primaria, o sea, profesor de secundaria o maestro de primaria, estudias unos temas, aprendes a hacer unas tareas, pero tampoco son representativas de lo que sería la vida real. Y es que no vale con que tú sepas un montón de expresiones o con que sepas un montón de vocabulario. Tienes que describir la foto exactamente como se espera
que describas la foto. Al menos, ya digo, esto es lo que me pasaba a mí en los exámenes de inglés. Tenía que practicar una y otra vez para que no se me olvidara ningún elemento o escribir yo no sé cuántas cartas para aprender la estructura exacta. Pero sin duda los ejercicios que más odiaba en el examen, porque luego me gustaba. A mí soy una persona a la que le gusta hacer tareas. Pero en el examen me ponía hiper nerviosa cuando tenía que hacer este ejercicio de lectura. No sé si lo habéis hecho alguna vez. Tenéis un texto con varios párrafos que faltan varios párrafos y luego os dan una lista de varios, 6, 7 párrafos. Si hay 6 huecos, te dan 7 párrafos. Y tienes que saber dónde encajar cada uno, fijándote en los conectores, fijándote en el referente que han mencionado para saber si va en uno o en otro hueco. Eso lo odiaba, me ponía muy nerviosa. Entonces, por una parte, me parece una pérdida de tiempo, y voy a poner las comillas muy marcadas, una pérdida de tiempo practicar este tipo de cosas. Luego contaré cuál es la parte positiva de esas tareas, pero además es que me parece que desmoraliza mucho a los estudiantes, porque a veces hay estudiantes que tienen buen nivel, que pueden comunicarse, pero no pasan, no consiguen el apto, porque no han trabajado lo suficiente el formato. Así que si te vas a presentar a algún examen de nivel, ya sea DELE o ya sea en otro idioma, mi consejo sería el siguiente. Primero, trabaja de manera independiente la gramática. Controla muy bien todas las estructuras gramaticales. Yo creo que eso es lo único que puedes hacer, a lo que te puedes agarrar, porque luego el vocabulario no sabes cuál va a ser, el tema de la conversación no sabes cuál va a ser, no sabes de qué tema vas a tener que hablar en la foto, así que no vas a saber qué vocabulario tendrás que usar. Lo único a lo que puedes agarrarte es a tener la gramática muy trabajada. Y luego sí deberías buscar a alguien que se encargara de practicar las tareas del examen para tenerlas muy controladas y muy dominadas. No vayas al examen sin haber practicado las tareas, aunque tengas un nivel de español muy alto, porque ya digo, el nivel no es suficiente. Pero como he dicho antes, sí que hay un pro. Sí que hay una parte positiva de presentarse a los exámenes DELE o exámenes de idiomas en general. ¿Cuál es? Pues que tienes una fecha para la que tienes que trabajar. Ya sabéis que los humanos normalmente necesitamos una motivación que puede ser intrínseca, o sea, porque yo quiero aprender, porque a mí me gusta, porque me encanta, tal. O puede ser una motivación extrínseca, o sea, quieres conseguir algo. Quieres conseguir un diploma, quieres conseguir un trabajo, quieres viajar al extranjero y poder comunicarte. Así que tener una fecha límite nos ayuda a ponerle mucho empeño, mucho esfuerzo, a dedicar mucho tiempo a que el aprendizaje de español se convierta en una prioridad para nosotros. Pero, ojo, también eso nos pasaría si nos compramos un vuelo a Tenerife o nos compramos un vuelo a, qué sé yo, Granada, Santiago de Compostela, donde quieras. Pero bueno, aún así es cierto que cuando te apuntas a un examen, el tiempo corre, has pagado un dinero y no lo vas a poder aprovechar si no estudias, así que obviamente estudias, ves series, lees, trabajas en la gramática, trabajas el vocabulario, trabajas en los conectores, trabajas todo. Pero la realidad es que aprendes casi por accidente, porque en el camino vas aprendiendo, pero no por el examen en sí. O sea, el examen no te prepara, pero tú aprendes en el camino. Y esto, ya digo, lo digo porque yo he hecho 3 exámenes. Entonces os estaréis preguntando, bueno, pues si no te gustan los exámenes, ¿por qué has hecho 3? Pues hice 3 porque para mí era una necesidad. Como he dicho, estos diplomas sirven para demostrar que tú tienes un nivel. Y en mi caso, yo estudié para ser profesora de inglés. Y para eso necesitaba acreditar que tenía un nivel C2 de inglés. Además, esas pruebas estaban dentro de mi carrera, de mi licenciatura universitaria, y no podía terminar la carrera si no hacía
las pruebas. Así que, en conclusión, si necesitas acreditar tu nivel de idioma para algo o si necesitas un chute extra de motivación para mejorar tu español, entonces tal vez es una buena idea hacer un examen DELE. O si tal vez eres una persona a la que le gusta enfrentarse a retos. Si por el contrario eres una persona que no necesita acreditar su nivel de español para nada, no necesitas motivación extra porque ya tienes una buena dosis de motivación intrínseca y además no te gusta exponerte a nervios extremos, noches sin dormir, estrés altísimo, entonces mejor no hagas el examen. Y tanto si haces el DELE como si no, te recomiendo unirte a mi aula online porque ahí te ayudo a entender la gramática española completamente desde el nivel B1 hasta el nivel C2. Así que te acompañaré en todo el proceso y haré que subas de nivel. Te dejo el enlace en la descripción y también en el QR en pantalla y por supuesto dime en los comentarios qué es lo que piensas tú del examen DELE y si has hecho ya un examen DELE, cuéntame cómo fue tu experiencia o cualquier examen de idiomas. Y me despido hasta la próxima, no me faltes, recuerda dejarme tu me gusta y tu comentario y sobre todo suscribirte al canal para que nos veamos de nuevo la próxima vez o tal vez nunca más nos veremos, sería terrible, ¿no? No me faltes el próximo domingo, te mando un beso enorme, gracias por aprender conmigo, ¡chao!